Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Iniciando una semana importante, luego de una semana trascendente con noticias que vamos a analizar y desmenuzar aquí en este inicio de una semana, insisto, importante en términos de noticias. Aunque terminó de la mejor forma para vos, que es en el autódromo. Así es, realmente una fiesta maravillosa. El Autódromo El Sonda tiene una mística que no se compra por kilo en el supermercado, viene arrastrando una historia de muchos años, muchas décadas. El automovilismo se siente apasionado por ese circuito, para el piloto es un permanente desafío, cero margen de error. Ya vamos a conversar con dos campeones nacionales que han hecho, que se han divertido y nos han divertido mucho a nosotros en el Sonda, particularmente Fabricio Benedetti. Esa dosis de adrenalina particular que le da al piloto y que se la transmite al público, que es circular en el Autódromo El Sonda. Renovado, felizmente recuperado. Bueno, comienza la negociación de paritarias del gremio, de los gremios docentes con el gobierno de la provincia. Hoy a las 15 es una nueva reunión. Exactamente, convocada por la ministra del área, por Silvia Fuentes. A partir de las 15 la convocatoria para los tres gremios, darle continuidad a las charlas que sabemos no han arribado a buen puerto, que incluso motivaron reacciones de los sindicatos con movilizaciones y reclamos. Veremos en definitiva si pueden acercarse a las partes. Los gremios ya han hecho saber que no quieren sumas fijas no remunerativas, las quieren incorporadas al salario. Desde el Estado se dice naturalmente vamos a ofrecer lo que podamos pagar. No nos vamos a exceder en promesas de cosas que no vamos a poder cumplir, porque cuando sucedió así no fue. ¿Querés que te diga una cosa? Veremos en definitiva qué determina esta reunión. Y es muy probable que lleguemos al día 30, no hay un acuerdo y se dé lo que puede el gobierno ofrecer. El Estado paga con el último ofrecimiento que se hizo y los gremios lo rechazan y así van. Mientras tanto, en el orden nacional sigue el conflicto entre los gremios universitarios y el gobierno nacional. No hay un acuerdo y los chicos siguen sin clases. Lamentablemente es así. Otra semana de paro, una semana completa de medidas de fuerza determinadas por Conado Histórico, a la cual adhiere fundamentalmente ADICUS en la provincia de San Juan. Lo hemos conversado incluso aquí con los dirigentes sindicales del sector. Lejos de poner en tela de juicio la legitimidad del reclamo, eso que está la fuera, tienen, nadie lo va a discutir. Absolutamente, eso está fuera de discusión. El método, que es el que afecta al destinatario del esfuerzo, es el problema. Y particularmente grave es en el régimen de los colegios preuniversitarios. Yo te digo una cosa, es mentira que se recuperen los días de clases. No se recuperan Cuando nada. alguien me dice, no, pero los contenidos pedagógicos se recuperan. Eso es una gran mentira. Yo no lo creo eso. Un chico cuando pierde el hábito de estudio, pierde. No es que lo va a recuperar después. Un chico cuando no adquiere los conocimientos, pierde. Y estamos hablando de los tres colegios, al menos, que gozan de mayor prestigio. Bueno, se destruye mucho de ese prestigio porque hay muchos padres hoy queriendo sacar a los chicos y llevarlos a otra institución, porque obviamente estamos a 13 de abril y creo que han tenido 6 días de clase. Eso, yo comparto ese criterio, porque muchas veces, y habitualmente lo hacemos, referimos a los colegios preuniversitarios por su jerarquía, por el tipo de la capacidad que transmiten a los estudiantes. Bueno, la sucesión de paros, que no son nuevos, sino que se vienen arrastrando, no del año pasado, sino anteriormente también, atentan contra esa jerarquía y ese prestigio, lamentablemente. E insisto, el destinatario del esfuerzo de todos nosotros, que somos el Estado, somos los que ponemos la plata, nosotros, a través de quienes las administran, los destinatarios del esfuerzo son los principales perjudicados. Que eso no indica que sea una vergüenza lo que están cobrando hoy los profesores universitarios. Es totalmente vergonzoso. De hecho, cuando llaman a alguna vacante, a cubrir una vacante para algún cargo, no tienen postulantes. Y muchos profesores universitarios están yendo al ámbito de la educación provincial porque no les conviene trabajar en las universidades o en los colegios preuniversitarios. Pero bueno, habría que ver si es el único método de reclamo el hecho de dejar a los chicos sin clase. Y es donde entramos en un embudo un tanto complicado, ¿no? Porque la legitimidad del reclamo, lo paupérrimo de los salarios que cobran, lo han detallado aquí dirigentes de la Universidad Nacional de San Juan y la verdad que son una verdadera vergüenza. Pero al mismo tiempo que el reclamo, que es legítimo y todo eso, afecta a los estudiantes y eso es lo grave. Bueno, volvieron a caer las ventas según CAME, las ventas minoristas estamos hablando. Exactamente, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, cayeron notablemente otra vez, consecutivamente en los últimos 11 meses. 8 meses una medición, 11 meses otras. En términos interanuales la caída es muy importante por pérdida del poder adquisitivo del salario, bajos ingresos de las familias, alto nivel de endeudamiento de las familias.
y lo dijimos acá tiempo atrás, los economistas siempre se encargan de señalar que cuando una familia, una persona compra con la tarjeta de crédito en cuotas los alimentos, es un indicador de pobreza. Pero pese a este panorama, el presidente de la Nación dice que es falso que la economía esté mal. Por supuesto, entretenido con su telefonito, el presidente de la Nación, días atrás, recordarán, dijimos 1000 tweets en una noche. No durmió. Maestro, hay que gobernar, es la idea. Bueno, ahora el presidente de la Nación también en otra catarata de mensajes, en la que particularmente nosotros tenemos la culpa, los periodistas somos lo peor del mundo, eso ya lo sabíamos de antes, sí, pero... Tiene razón, por ahí. En una de esas tiene razón, pero... y vive aquí. El presidente dice que no es cierto, que es falso que la Argentina esté mal, ponderó lo macroeconómico, los niveles de acumulación de reservas, no refirió mucho que digamos la inflación porque sabe que no le están dando bien los resultados y este mes tampoco va a ser la excepción, pero en definitiva dijo que es una interpretación siempre capciosa de los enemigos de la verdad que venimos a hacer los periodistas. Bueno, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe es absolutamente gratuito y que además lo bueno es que va actualizando los títulos a lo largo del día. Y el título principal tiene que ver con una denuncia que sacó la Política Online, donde decía que la empresa Glencore había financiado el viaje de algunos diputados nacionales posterior a la aprobación de la ley de glaciares. Y ese portal especializado en política lo publicó prácticamente a las horas de la aprobación de la ley de glaciares, puso contra las cuerdas a muchos dirigentes políticos, entre ellos a la diputada nacional Nancy Picón, que esta mañana salió a desmentirlo. Ella dice que niega el viaje y denuncia una operación en su contra. Y si Glencore invitó a alguien, la temporalidad, ¿cómo mide los tiempos Glencore? Me parece que tendrían que recalibrar el relojito. No te quepa la menor duda. Vamos repasando otro de los títulos. Además, declaran que Adorni debe $70.000. Bueno, acá hay un tema que por ahí mucho no se habla. Es muy común en las escribanías, o es parte del negocio de las escribanías, estos préstamos de particulares a otras personas que lo hacen por fuera del sistema bancario. Hoy declararon quiénes serían las prestamistas. Una mujer con su madre. Ellos dicen que es producto de un negocio, de una operación que había hecho el padre de ellos, digamos, el marido de la mujer. Policías ambas. Ambos policías, ellos dicen que son $70.000 más intereses los que le debería a Adorni en este momento. Bueno, el punto está, y más allá de los números, está en que Adorni se encuentra transitando esa espinosa, filosa cornisa de las contradicciones. Era la voz en contra de la casta, la voz en contra de los privilegios, la voz en contra de la corrupción y está tratando de responder a eso, si es que lo hace, permanentemente, en el marco de una furiosa interna dentro del propio gobierno, ¿no? Karina Milei y sus muchachos por un lado, Santiago Caputo y los suyos por otro. Fabián Flaqué brilló en el Sonda. Carrerón de Fabián Flaqué, realmente una carrera fantástica, el oficio lo puede todo, es un piloto consumado, ya voy a hablar con dos pilotos, campeones nacionales ambos, y es cierto, mucho oficio para un auto muy interesante, algo que sobre todo Facundo de la Mota conoce. Docentes y gobierno retoman la paritaria. Lo señalamos hace un ratito nada más, en un rato, a las 15 debería estar iniciando esta reunión en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia. Intendentes del PJ piden audiencia con Orrego. Bien, sigamos repasando. Otro de los títulos revelan un golpe previo a la muerte de Ángel. Otro de los títulos de Nuevo Mundo, se confirmó la lesión del Cuti Romero. Va a llegar con lo justo al Mundial, ¿eh? ¿Hay que llamar otro defensor? Por las dudas, siempre hay que ponerlo. Ya le vamos a decir a Scaloni. Además, detuvieron a... Que no sea Pesela, porque la verdad que está un poco lento Pesela. No, yo tengo uno más cercano que usted lo conoce. Sí, usted quiere que juegue Álvarez, el sanjuanino que está en Argentinos Juniors. Detienen a ex jefe policial por agresión a su pareja. Eso es grave y hay que investigarlo, ¿eh? Bueno, está con nosotros el ministro de la Producción y a quien tenemos el gusto de saludar, Gustavo Fernández. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por venir al programa. Muy buenos días. Si necesitan un defensor, bienvenido. me anoto. Y tiene que estar atajando penales. No al fútbol, pero sí al hockey jugaba de fullback, eran posiciones fijas en ese tiempo. A juzgar por las últimas situaciones yo lo veía más de arquero, ministro. No, atajando penales. Me gusta raspar desde la última línea. Gustavo, se aprobó la ley de glaciares. Sí. Bueno, ahora le digamos a ese señor que está en su casa qué pasa a partir de ahora. Porque hay una expectativa
a veces fogoneada por las propias empresas, a veces por el gobierno, pero hay tiempos de la minería que son tiempos distintos a lo que necesita el gobierno o a lo que entienden las personas en su necesidad de trabajar. A ver, lo sabemos acá y tenemos acá un especialista también en temas mineros como es Guillermo. La minería es una industria de decisiones que son pesadas y como toda decisión pesada requiere de muchos elementos para que se tomen decisiones y particularmente en Argentina habían determinadas circunstancias que había que ir removiendo para que esas decisiones se tomen y se traduzcan en inversiones concretas y fundamentalmente lo que todos queremos, generación de empleo. Y en ese sentido, el lograr una aclaración sobre la ley de glaciares, de protección de glaciares que teníamos vigente, era una de esas instancias claves para que avancen los procesos de decisiones en muchas de las empresas. Porque si bien es cierto que se está haciendo minería en Argentina, que se ha estado haciendo minería en Argentina, de pronto era necesario contar con esta aclaratoria que se ha sancionado la semana pasada para poder tomar decisiones de proyectos de mayor envergadura y también de la ampliación de proyectos que están operando o proyectos que de pronto con la ley actual se han concebido con un tamaño y con una ley que brinde mayor seguridad jurídica pueden ser concebidos con una dimensión distinta y por lo tanto con una capacidad de generación de empleo mayor. Entonces, ese paso es el que se ha dado la semana pasada, se ha removido a nuestro criterio lo que ha ocurrido la semana pasada es más importante que la sanción del RIGI en su momento, porque en definitiva yo podría tener un esquema tributario que minimice el costo tributario de una empresa que invierte, pero si tengo inseguridad jurídica en otros aspectos como el ambiental, de nada va a servir tener impuestos bajos porque la inversión de todas maneras no se va a realizar. El ciudadano común, Gustavo, piensa, el sector tiene el régimen de incentivo a grandes inversiones. Ahora tiene la aclaratoria, la modificación de la ley de glaciares. Es natural que las ansiedades de la gente, muy necesitada naturalmente, piense, bueno, ¿y para cuándo? La pregunta es esa, a sabiendas de que la temporalidad de la minería es diferente a la de otras empresas, ¿qué se le contesta en este sentido cuando decimos manejo de las expectativas? A ver, la respuesta es que vamos en la dirección correcta y de manera definitiva, porque todas estas cosas hace 2 años no las teníamos. No teníamos competitividad tributaria en Argentina para actividades como la minería. Éramos mucho más caros que Chile, mucho más caros que Perú, incluso más caros que Australia o Canadá. Teníamos este inconveniente de una ley de glaciares que era imprecisa en la definición y en cómo proteger lo que todos queremos proteger, que son las reservas de agua, y al mismo tiempo todo eso generaba falta de decisión en las empresas. Eso se ha removido definitivamente y lo que estamos ahora teniendo es la posibilidad de que las empresas efectivamente sean ahora ellas las que nos tienen que dar respuesta de esas decisiones. Por eso aquí también yo quiero destacar el liderazgo que ha tenido el gobernador, que entendió desde el minuto 1 que este era uno de los inconvenientes más grandes y ha sido verdaderamente el líder político a nivel nacional que más ha insistido y que más ha liderado la solución a esta problemática que teníamos en torno a la protección de glaciares. Y no ha escondido nada, no se ha escondido él, no ha escondido a sus funcionarios, no ha escondido a los diputados del espacio. Y en esto también reconocer la receptividad también que hemos tenido por parte de las autoridades nacionales que entendieron, que acompañaron, que le abrieron la mesa de estudio a la provincia de San Juan y juntos pudimos construir una legislación que brinda seguridad jurídica y que juntos también estuvimos defendiendo de embates sin fundamento, de embates ideologizados, que nada contribuyen al desarrollo del país. Entonces, en ese sentido también destacar el liderazgo que ha tenido el gobernador, que sin tener un gobierno nacional alineado 100% desde lo partidario, sin tener un peso legislativo superlativo, porque no tenemos solamente senadores de nuestro espacio, 2 diputados solamente, pero sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras épocas, hemos tenido gobiernos del mismo signo político, concretamente gobiernos peronistas,
o kirchneristas en la provincia, en el orden nacional, secretarios de minería que habían sido funcionarios en la provincia de San Juan, y este tema a veces ni siquiera pudo ponerse en la agenda del gobierno nacional. Ese mérito hay que reconocérselo al gobernador, hay que reconocerle el mérito también al presidente y al equipo del presidente en entender lo importante que puede ser la minería, no para San Juan, para el país. Ahora, le hago una pregunta. Para que se desarrolle la minería va a hacer falta transporte y va a hacer falta energía. Sí. Son dos temas claves, sin eso es muy difícil desarrollarla. ¿Se avanzó algo en materia de ferrocarriles, que es la forma, me imagino, en la cual se van a sacar lo producido, y en materia de energía? Bueno, hablábamos de las cosas en las que hay que ir trabajando, y una señal del avance de decisiones por parte de las empresas es el trabajo que venimos haciendo con algunas empresas, aquellas que están demostrando mayor decisión y mayor grado de avance, en lograr esos acuerdos integrales que necesariamente tienen que ver también con la provincia. Necesitamos lograr acuerdos integrales que involucren un esquema de regalías, un esquema de aporte a fideicomisos de infraestructura y el análisis de construcción de infraestructura directa e inmediata, que es de interés de las compañías, pero también de infraestructura complementaria a esos proyectos, que es del interés general de los sanjuaninos. En ese sentido, es el paso en el que estamos transitando en estos próximos días, en estas próximas semanas. Avanzar en esos acuerdos integrales. Al menos una de las empresas, la que encabeza probablemente el proyecto más importante no solo de San Juan, sino del país. El trabajo viene siendo intenso, con la misma intensidad que hemos trabajado por la ley de glaciares. Estamos trabajando en ese acuerdo integral que involucra estos aspectos, que involucra aspectos que tienen que ver con infraestructura que necesitamos, infraestructura vial, acuerdos también en materia de infraestructura eléctrica para superar algunas diferencias y algunas chispas importantes que surgieron en torno a esa temática en las últimas semanas, y de esa manera completar el menú que necesita la compañía para sancionar el proyecto, que como ustedes saben, toda compañía pública abierta que cotiza en bolsa necesita formalizar la sanción del proyecto. En este caso Vicuña tiene previsto en el segundo semestre sancionar el proyecto, y lo único que hoy está quedando pendiente es resolver el acuerdo con la provincia. Algunos proyectos, particularmente Vicuña y otros, necesitan del complemento binacional. Se activan los acuerdos binacionales en los cuales es prioritaria la participación de la Nación a través de la Cancillería. ¿Y qué rol juega la provincia en ese sentido? Bueno, la provincia forma parte de esos comités binacionales y esos comités, en este caso del Tratado Binacional en materia minera. De manera que San Juan probablemente es una de las provincias que más experiencia ha tenido en este tipo de iniciativas. Ocurrió en su momento con el proyecto Pascualama, donde se activó el protocolo. Hay proyectos mineros que tienen solicitada la activación del protocolo binacional. Uno de ellos es el caso de Vicuña, que involucra lo que es el depósito Filo del Sol. Una parte de ese depósito Filo del Sol está en territorio chileno, así que va a formar parte también de ese comité binacional. Cuando uno habla de acuerdos binacionales también habla de la relación de los proveedores sanjuaninos, que se les ponen los pelos de punta cuando dicen van a venir empresas de otros lugares. ¿Qué va a pasar con la ley de proveedores? ¿Se va a tratar o cree que no es el momento? La ley de proveedores está en condiciones de presentarse en las próximas semanas. Nosotros hemos iniciado, luego de la agenda que hemos tenido en otros temas, hemos iniciado ya la ronda final de consulta con algunas cámaras que representan intereses de proveedores. Pero de vuelta, no se trata de una ley en la cual pretendamos poner cupos o pretendamos poner cerrojos a la minería de San Juan. Ni tampoco que sirva ley para que vayan algunos con un facturero y les den la categoría de empresa sanjuanina. Lo que busca primero es definir, es ordenar el trabajo a través de planes de desarrollo. No solo de proveedores, el gobernador habló de ley de desarrollo local minero, no de ley de proveedores. Una suerte de ley de fomento. Es una ley de fomento que como tal lo primero que necesita es definir, poder medir. Esa medición es a través de los planes de desarrollo de empleo y los planes de desarrollo de proveedores, y trabajar sobre la base del establecimiento de objetivos. Esos objetivos se van a construir de manera colaborativa entre las propias empresas mineras y la autoridad de aplicación. Y el objetivo va a ser la llave de medición que va a tener cada proyecto minero, donde también la ley, por supuesto, ofrece un objetivo de máxima
al que a través del tiempo y en función de las distintas etapas que va atravesando la actividad minera, tiene que alcanzar cada proyecto. En ese sentido, no hay nada mejor para la minería que se va a desarrollar y para mantener el consenso social que trabajar con proveedores locales. No hacerlo es ir en contra de la propia actividad. Vamos a volver a conversar, porque esta temporalidad de la minería hay que interpretarla y transmitir la idea de que lo fantástico que va a suceder no va a ser en lo inmediato. Absolutamente, con lo siempre cual, lo hemos dicho. Ese principio de manejo de la seriedad de la información, que no todos lo hacen, para nosotros en términos editoriales es prioritario, por lo cual vamos a volver a conversar, Gustavo. No, siempre es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Volvemos en un par de minutos nada más. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Te invitamos a descubrir Los Azules. Un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. ¿Sabías que tenés un montón de alternativas para pagar tu factura de Naturgy de la luz? Escuchá. Plus Pagos, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago, Lotipago, Cobro Express, Pronto Pago, Débito Automático, QR con cualquier billetera virtual o usar nuestra aplicación para Android. Me cansé. Y si la factura venció, también podés pagarla por la web, en Plus Pagos y en Rapipago. No pierdas tiempo. Disfrútalo. Naturgy. Siempre más para vos. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y saludamos a nuestro equipo. Giselle, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes para ¿Vamos a hablar de fútbol? De todo, de todo. El más grande. ¿Por qué viene el más grande? ¿Cómo venimos ganando, no? Bueno, la chachoneta. ya vamos a hablar de River. ¿Qué pasó? Mirá vos. Hay que hablar de River, de Boca. Hoy juega San Martín en la noche de hoy. Hoy juega UPCN. Se han asustado, me decían cómodo, ¿no? Ya estaban festejando vino con ante el todo, tiempo. Ciudad. Hoy es el cuarto partido, no vamos a decir nada. Hoy es el cuarto partido de esta serie final. En un ratito les estamos contando. Hay mucho para compartir. En un ratito ampliamos toda la información de lo que ha dejado el fin de semana. Bueno, estuvo Piquín acá en San Juan. Sí, tal cual. Bueno, el coreógrafo, bailarín, que acaba de ganar un Martín Fierro de Oro por su trayectoria en todo lo que es la danza, estuvo anoche en el Teatro Sarmiento. La verdad que me sorprendió la poca cantidad de gente, porque todo lo que hace él es muy bueno. Tal vez nos sacó de nuestro lugar de confort al verlo, porque no era la danza clásica. Hizo un tributo a Soda Stereo, pero muy bueno todo su equipo, un cuidado total en la parte coreográfica, la historia de Juan y Ana representada a través de la música de Soda Stereo. Esos 10 bailarines en escena que ven, impecables, pero pudimos hablar un toquecito con él. Un placer, Me Verás Volver es un show que estamos llevando por todo el país, así que estamos muy contentos de estar aquí. Y nada, eso, seguir el recorrido por todo el país. Volver a San Juan y volver a mis provincias me encanta, y encontrarme otra vez con el público también me fascina. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y decía, particularmente yo me voy a dar un gusto muy importante, saludar a mi amigo Fabricio Benedetti. Fabri, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Vas aprendiendo? Y Facundo de la Mota. Facundo, bienvenido a De Sobremesa. Muchísimas gracias, Guillermo. Y yo los presentaba 2 campeones nacionales. Me encanta poder decir 2 campeones nacionales del automovilismo. El piloto sanjuanino que más campeonato tiene. Exactamente, y además con participación internacional, una muy reconocida trayectoria. Sí. Primero,
¿qué te dejó como imagen lo que viste ayer en el Sonda? No solamente del TC2000, su evolución técnica, el Top Race, que ahí la lleva, sí. Muy menguada la Fórmula Nacional. Muy menguada. No vino la FIA Competiciones que había sido anunciada, pero vos viste lo que era ese cerro, Fabricio. Me dejó anonadado. Qué palabra, ¿no? Va bien, ¿eh? No, va en cualquier momento aquí. La verdad que asombrado con todo el evento. Creo que la gente disfrutó del Sonda. La gente fue a disfrutar del Sonda porque, como vos bien lo decís, creo que el automovilismo, el TC2000, la Fórmula y el Top Race están muy para atrás. Sí, los autos de TC2000, la verdad que verlos de al lado y ver la tecnología que tienen, sí. Cómo están andando. Su desarrollo aerodinámico es fabuloso. Espectacular. Sí. Pero bueno, las carreras estuvieron entretenidas, sí. Más la de TC2000. Sí. Ya sabíamos de antemano, el día jueves ya la FIA Competiciones tomó la decisión que se bajaban muchos pilotos, no querían venir a arriesgar. La Fórmula se quedó con 2 autos menos de chicos que se pegaron el día sábado y ya no pudieron directamente correr. Y bueno, en el Top Race una muy buena carrera de Fabián Flaquet. Obviamente casi todos los pilotos que estuvieron compitiendo en la categoría no habían participado nunca. Ahí ese toque estuvo un poquito complicado. Y el mono vivo para variar, ¿eh? Todo, por supuesto. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Totalmente. Y en este autódromo la tiene muy clara, obviamente. Tenemos muchas vueltas todos. También la tiene el chico acá de la mota. El chico de la mota. El chico de la mota. Pero bueno, la verdad que fue un evento muy lindo. Vi la gente disfrutar. Hacía 40 años que el Colorado Zunino no pisaba el autódromo del Sonda y se le hizo un reconocimiento. Eso está muy bien, reconocer a las grandes figuras que han tenido el automovilismo. Y lo hacen continuamente, carrera tras carrera, van reconociendo. Me puso muy contento. Y eso está bueno. Y Ricardo Zunino tiene un lugar en el automovilismo internacional ganado a esfuerzo propio. Eso, los que hemos tenido la oportunidad de visitar los museos del automovilismo internacional en Europa, está la figura de Ricardo Zunino allí, está en las listas y eso no lo hace cualquiera, claramente. Es más, ¿no? Hay algunos que sostienen que el autódromo del Sonda debería llevar el nombre de Ricardo, se le tendría que haber puesto más el nombre de Ricardo Zunino que de Eduardo Copelo, por lo que llegó cada uno, ¿no? Haber llegado a ser el único piloto en la historia que corrió en Fórmula 1. Discúlpeme, el señor Copelo fue a la Fórmula 1. Corrió 3 carreras y clasificó en 4. Sí. Probó y se lo mandaron de vuelta. Fue bien, porque era un poco favorecido. Una clasificación lo hizo con un Brabham BT32 con el mismo, similar al que debutó Carlos Alberto Reutemann y no le fue para nada mal. Pero eso ya orina de otro costado. Y estuvo la coupé del Torino que vos ya me mandó foto en la Torino de Copelo. La Liebre 1 de Eduardo Copelo. ¿Viste esas cosas? Que ganó en San Pedro en 1967, debut de Torino. Bueno. Ya sabes, ¿viste? Ya pasamos historia del deporte, pero estuvo muy lindo. Creo que eso le hace muy bien, como cuando vino el Focus, el Escort de Henry Martin, ahora traer la Liebre 1. Esfuerzo de Juan Carlos y de Rogelio Iriarte. Hay que aclarar. Muy bien, muy lindo. Los autos antiguos, la gente disfrutó de un evento que lo da el Sonda nada más. Absolutamente. Con el asadito al lado, los ojos llorando, ¿viste? Por el asado, con el humo del asado. Pero bueno, hubo carreras muy lindas. ¿Hiciste un asado? No, lo hizo la gana. Y Facundo de la Mota viene de ganar en Mendoza. San Martín, Mendoza. Felicitaciones, Facundo, contanos de tu carrera. Bueno, muchas gracias. Fue una muy linda carrera. Me tocaba por primera vez correr con el 1 en el lateral. Si bien, como decía el padre, he salido varias veces campeón, nunca había tenido la oportunidad de una vez haber ganado una categoría, al año siguiente repetir. Esta es la primera vez, entonces el objetivo era muy alto. Realmente terminás cerrando el año como campeón, el único resultado posible es arrancar ganando y así fue. ¿Y qué nivel de evolución le ves al Zonal Cuyano en términos técnicos y reglamentarios? Te digo porque es muy atractivo. El año pasado, cuando volvió el TC2000 con el Zonal Cuyano al Sonda, la rehabilitación del Sonda, se llenó y la gente fue a ver el Zonal. Es una categoría en todas sus divisiones que viene manteniendo un reglamento hace muchos años, por eso la paridad es absoluta. Creo que es muy lindo. Está con un poco de falta de autos, eso ya se notó el año pasado, también. Podría haber, creo que si aumenta un poco el parque automotor se vuelve más interesante, pero es una muy linda categoría. Yo lamentando desde Mendoza, a pesar de haber ganado, no estar compartiendo. Una pena no haberse puesto de acuerdo, ¿no? Es una pena, pero faltó coordinación. Pero no es algo puntual de ahora. Con Fabri, cuando hemos estado en la federación, también nos costaba, es que lamentablemente los calendarios nacionales no son del todo fijos y bueno, generalmente... Pero a veces es un llamado, es
Es la voluntad de ponerse de acuerdo. Totalmente, ¿no? Y se debería haber hecho porque dice el reglamento de la CDA que no puede haber carrera con tanta cercanía y ellos podrían haber tenido ese llamado. Por eso te digo, creo que hay veces que los egos influyen mucho más. De todos modos, por suerte, el 10 de mayo estamos participando con el Zonal Cuyano en el Sonda de San Juan, así que aprovecho para invitar a todos los sanjuaninos a presenciar. Lo tuvimos a Nico Peralta y a Botita Matar también en la clase 2, compitiendo con Facundo, cuarto y sexto. Son chicos que están arrancando este año en la clase 2 y les falta experimentación. Antes de pasar a otros temas que yo sé que Mariano quiere traer a la mesa de trabajo, yo lo presentaba a Facundo como campeón nacional. Decinos de campeón nacional de qué categorías y en qué año, porque es cierto lo que dice Fabricio, varias veces campeón argentino. Ahí salí 2008 Copa Megán, que era telonera del TC2000, 2012 Top Race Junior, 2014 TC2000, que fue lo que me dio la oportunidad de correr Super TC2000, y 2017 TC Mouras, que fue lo que me permitió llegar al TC, y el año pasado la posibilidad de haber salido campeón de la clase 2 del Zonal Cuyano, campeonato que comparto también con el señor. Además, corriste en Europa, que eso no es un tema menor. Y 3 temporadas en Europa que... En la Clio y en la SEAT. En la SEAT Eurocup, eso fue año 2013, 14 y 16. ¿Qué diferencias notás de ese automovilismo promocional europeo al automovilismo zonal nuestro? Orden y organización. Algo similar a lo que puede pasar en el fútbol. Yo sabía que ibas a contestar acá algo por es potrero, y allá es todo planificación y organización. ¿Está faltando esa planificación a nivel nacional? Tenemos, lo acabas de decir recién. Y tenemos un conflicto institucional entre dos instituciones, las dos únicas, exactamente. Y una categoría promocional como es el zonal, donde todos quieren aspirar a correr algo más arriba, como puede ser el Top Race del TC2000, corremos a 150 kilómetros de distancia el mismo día. Es ridículo. Bueno, ¿tenés 2 TC2000? Tenés 2 TC2000. Bueno, eso no, la verdad que nunca lo entendí mucho que digamos. El TC2000 y el Turismo Carretera 2000, sí, claramente. Tenés aparte una actividad empresaria que estás empezando. Sí. Cada vez más fuerte. Cada día hacemos, junto a mi papá, desarrollo inmobiliario y algunas casas. Así que esa es mi actividad de lunes a viernes. De lunes a viernes esa es tu actividad. Y me dicen, o al menos lo leí, si no me equivoco. Por cucaracha. ¿Cómo? La cucaracha acá me está diciendo. No, el único que tiene cucaracha acá soy yo. El que la padece soy yo aquí. Que también tenés intenciones de participar en política. Pero más que saber cuáles son los proyectos, porque eso creo que falta mucho para la gente. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué querés participar en política? Mira, Mariano, hace 3/4 meses me sumé a La Libertad Avanza, a un espacio donde considero que me puedo desarrollar en cuanto a mis conocimientos, mi formación, y ahí estoy, yendo frecuentemente. ¿Crees que las cosas se cambian desde la política? Considero que sí, que es la herramienta de la cual se pueden lograr los cambios profundos. ¿Y por qué La Libertad Avanza, Facundo? Porque, Guillermo, es el espacio donde creo que menos prejuicios hay hoy en día, y sobre todo la libertad marca el punto de acción, que es donde cada uno puede expresar realmente lo que piensa. Asumiendo que la política tiene vericuetos a veces mucho más sinuosos que un circuito, ¿no? Seguramente. Y se transitan todos a trampa. Y tengo mucha experiencia en las carreras y 0 en la política, pero será algo que transitaré de a poco y poniéndole todo el esfuerzo que esté a mi alcance para poder lograrlo de la mejor manera. Sabes que hay que revalorizar la política. Yo no creo en los que dicen que toda la política es sucia. La política hay tipos que la hacen sucia o mujeres que la hacen sucia. La política es la capacidad que tiene la gente de cambiar la realidad de muchas personas. La herramienta que es las importante personas que más gente se individuales involucre. Pueden llegar al grupo de la sociedad. ¿Y qué aspiración dentro de la política tenés? No, Guille, desarrollarme, crecer y tener una carrera política de acuerdo a mis expectativas. Muy bien, muchísimas gracias, Facundo. Gracias joven Benedetti. ¿Cuánto le debe el TC2000 al Sonda y al San Juan? Sí, claramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Antes de ir al corte, en un ratito nos vas a contar del gran triunfo ayer, ¿no? Así 2 minutitos y no vamos, si no la ansiedad me mata. Veamos lo que fue el triunfo de River, ganando de visitante, un recibimiento, la verdad que imponente lo que se vivía en el cilindro de Avellaneda, juego de luces, juegos de artificio. Mire qué linda
todo lo que se vivía en la previa al partido. ¿Le gusta esa camiseta de River? La del Milan, no es la de River. Es muy ¿no? bonita, es muy bonita. Es bonita, pero no es la de River. Muy llamativa. Errores con mayúscula. Sí, lo de Rojo jugadores. ayer creo que sentenció su actividad en Racing, ¿no? Bueno, es que lo dijo en paz descanse Miguel Ángel Russo hace un par de meses atrás, le diría un año, no un par de meses, que Marcos Rojo ya estaba para otras cosas, no para seguir jugando al fútbol. Ganó River, gol de Colidio, viene derechito. Colidio sufría costas. Se fueron muy enojados los hinchas de Racing, no sé qué dicen los hinchas de Racing que tenemos por acá, que están del otro lado de la pantalla, enojados con la gestión de Diego Milito. No quieren saber nada con uno de los hermanos Milito y por eso se fue enojadísima la gente. Entregaron el partido, decían anoche. Bueno, lo cierto es que ganó River, le ganó por 2-0 a Racing. Errores y más errores para la academia que, recordamos, la mayoría está participando en torneos internacionales. Vamos a ver a qué le apuntan los técnicos a medida que vaya avanzando el año. Bueno, está con nosotros el ingeniero Leonardo Moral. Él es integrante del Consejo de Ingenieros Especialistas y a quien tenemos el gusto de recibir acá en el programa. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. Ingeniero, usted viene de una familia que durante muchos años se ha dedicado al agro. Tengo entendido desde... Sí, soy la cuarta generación de un sector, del sector olivícola, donde nos tuvimos que readaptar y nos vamos a tener que seguir readaptando para quedarnos, ¿no? Totalmente. Empezaron tal vez apuntando a la vitivinicultura, apuntando a la producción olivícola e incluso a la cosecha. ¿Por qué ahora se están especializando más que todo en el sector olivícola? Bueno, nosotros, porque mis antecedentes, mis parientes anteriores, con ascendencia española, que es lo que hacían, olivos y vid. Entonces trajeron lo mismo de España acá y plantaron. Por algunas razones de San Martín se van hace muchos años a Pocito y ahí desarrollan la olivicultura y bueno, en nuestras fincas familiares están los olivos de los más antiguos de San Juan. Nos fuimos adaptando a eso y hace aproximadamente 30 años decidimos dar otro paso que es muy difícil para un productor primario, es de la industrialización y sacar sus marcas. Y creo que eso fue clave para que hoy en día estemos presentes. Hay en este sentido, y animando a hacer esas cosas, que lo cual no es sencillo, demanda muchísimo esfuerzo, ¿hay un nuevo mapa productivo de San Juan? Sí, totalmente. Creo que San Juan cambió. Las condiciones climáticas de San Juan son muy benévolas para todo lo que es frutos secos, todo lo que es semilla, lo que es horticultura. En el tema de frutos secos, muy por orden, somos primeros en producción nacional de pistacho. Somos segundo en almendra. En tomate tenemos tomate y secado somos la primera parte. Lo que es frutales, San Juan es el principal productor de América, de aceite de oliva, algo que se ha ganado por esto, ¿no? por el aumento, por la calidad, por siempre apostar a la exportación. El tema de tomate, los rindes que tiene San Juan no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo, la verdad que muy bien. Y bueno, y además el tema de semillas y alfalfa, lo que es semilla, hay varios productores que están apostando con semillas y están logrando exportaciones, calidad de exportación. Ahora, Leonardo, les está yendo muy bien a quienes hacen una fuerte inversión tecnológica, a quienes también tienen fuerte inversión en recursos humanos y en cabeza, digamos, para pensar en los distintos proyectos, y a quienes tienen agua. Y al productor que se quedó con el viejo sistema de cosecha y riego a manto no le está yendo tan bien. Claro, sí, el tema de agua es un tema que las condiciones vienen pasando, cada vez nieva menos. Yo me acuerdo de chico, con parientes en Chile, íbamos y nos daba la nieve hasta la altura de la ventana del colectivo. Hoy en día eso es inviable. Hoy en día, antes, en abril, mayo, ya no podíamos ir a Chile. Ahora sí, podemos pasar durante todo el año. Está nevando menos, estamos en un lugar donde
es cada vez más, el recurso cada vez más finito, es un problema. ¿Con una sobreexplotación del acuífero? Sí. Hay una sobreexplotación porque si bien el INACRAS, que es una institución, y otras, las universidades y otros institutos de investigación vienen investigando y todo, no se tuvo por ahí la relevancia o no se tomó bien de a tiempo, creyendo que el tema de los acuíferos iba a ser ilimitado, y no es así. No recarga como antes. No, de hecho se desvió el nacimiento de San Juan, se desvía el río, entonces los acuíferos, casi que no se recargaron. ¿Cómo ve usted la agricultura para los que invierten y para los que no invierten? Bueno, yo creo que la agricultura, y en eso lo digo en primera persona, tenemos que agregarle valor agregado. Yo a mis clientes siempre que dicen, bueno, quiero invertir, ¿qué hago? ¿Me compro una finca más? ¿O invento o agrego valor agregado a lo que produzco? Y no, digo, agregá valor a lo que tengas, trata de llegar hasta el consumidor. Si te va bien y lo tenés todo solucionado y tenés un resto, compramos otra finca. Hoy por hoy no haría eso, yo le agregaría, creo que de acá tiene que salir el vino en botella, el aceite de oliva en botella, la semilla en los envases directamente para el distribuidor, el tomate disecado, directamente todo para el consumidor. Con lo cual hay que animarse a invertir en tecnología. En tecnología, en la parte agroindustrial. Creo que si lo comparamos, por ejemplo, en el tema de aceite de oliva, San Juan con Europa, nosotros todavía tenemos muchas cosas para agregar eficiencia. Y yo creo que en la eficiencia es donde está la rentabilidad. En la eficiencia, el manejo de los recursos hídricos, de los recursos humanos, de todos los recursos económicos. Es un tema, es un negocio. Yo me acuerdo de haber hecho un censo en el 2003 a productores y le decía, bueno, ¿en qué trabajás? No trabajo. ¿Y la finca? Bueno, sí, tengo una finca que... Entonces, creo que los productores por ahí no valoramos lo que hacemos. Somos productores de alimentos y tenemos que tratar lo que producimos como un alimento y darle valor a eso. Muy bien. Queremos escuchar también entonces la voz de ingenieros que están trabajando en áreas distintas a las ingenierías tradicionales, lo que le llaman hoy los ingenieros especialistas. Porque quien no le incorpore tecnología, capacitación, recursos humanos, infraestructura, a lo que viene en materia agrícola, creo que la va a pasar mal. Es complicado. Ha cambiado mucho, cambió mucho. A ver, todo este tema de la actualidad, el aumento de los combustibles, la persona que hace una labor sin necesitarla, se está comiendo la rentabilidad. Tiene que estar muy bien asesorado y tiene que estar muy claro los trabajos que tiene que hacer. Y además la competitividad en función de, por ejemplo, la apertura de las importaciones. Sí, totalmente. Totalmente, creo que ahora, bueno, en el tema del sector olivícola nosotros tenemos un problema grave, que España tiene 2,5 millones de hectáreas, Argentina tiene 80.000, y España subsidia en forma directa al productor primario con inversiones chicas de 180 euros por hectárea, pero de la parte ambiental muy fuerte. Entonces eso es un tema que nos deja a nosotros fuera de competencia. Productivamente Argentina es mucho más eficiente en costo y en kilos por hectárea, y en calidad tenemos la misma calidad que ellos, pero en ese tema sí está complicado. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. No, por nada, para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias. Vamos a un corte y en un ratito vamos a seguir acá en De Sobremesa. No se vayan. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería.
Bien, Giselle, hablamos de vóley. Hablamos de UPCN porque el sábado se jugó el tercer partido allí en el estadio del Gremial en calle General Hacha, lleno el estadio. Desde muy temprano la gente comenzó a llegar porque se abrieron las puertas a la hora 18. Hay que decir que el triunfo fue para la visita, para Ciudad Vóley, 3-0, contundente el triunfo. Lo mismo había pasado en el segundo partido en Buenos Aires. Así que es como una devolución de gentilezas. Esta noche vuelven a jugar en el estadio de UPCN, entrada libre y gratuita desde la hora 20. Es el cuarto partido, la serie está 2-1 a favor del conjunto sanjuanino. Recuerden que es al mejor de 5, ¿sí? Esta noche debería ya definirse, pero vamos a estar haciendo fuerza por el conjunto sanjuanino que todo el país, todo el mundo del vóley está hablando de esta final. Esperemos que hoy ya se defina aquí en nuestra provincia, entrada libre y gratuita. Bueno, Sandra, contanos algunos espectáculos que lleguen a San Juan. Bueno, en realidad te quiero contar que hay algo para incentivar la lectura que está buenísimo, que es en la Dirección de Bibliotecas Populares, en la calle 25 de Mayo y Las Heras. Esta es una actividad para no solamente los chicos, para los grandes. Vos llegas al lugar, elegís un texto, una historia, te la llevas a tu casa. También se va a estar recibiendo en el lugar todo lo que es materiales para esta suelta de libros. Es interesante, está en práctica ahí poner el contacto entre la comunidad y la cultura. Y hoy en día que los chicos lean es fundamental, porque no solamente tienen que aprender a leer, sino a interpretar lo que leen. Así que atención, esto es de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Y vamos con Masilo, te parece? Sí, cómo no, sí, esta semana. Espero poderlo tener en el programa, así nos prometieron. Este viernes en el Teatro Sarmiento, la voz que está triunfando en el mundo, como vemos en la pantalla, Martín Macielo va a estar en el Teatro Sarmiento. Esperemos que la sala esté colmada porque es una voz espectacular la que tiene, 21 a 30 horas. Si ustedes quieren comprar las entradas, lo hacen a través de entrada web en Farmacias Echegaray, en Hoffman, en Papelería Salomón y en Lapicero. Contanos de los Abuelos de la Nada, Sandra. Otra de las actividades que están esperando muchos jóvenes, no tan jóvenes, porque esta es una banda de rock que, bueno, de las principales que tuvo el país con la voz de Miguel Abuelo, pero que bueno, ahora en reemplazo de Gato Azul, bueno, van a estar también en el Teatro Sarmiento, pero el día 21 de abril. Una gira que está siendo mundial, pero que pasa, por supuesto, por San Juan, 21 a 30 horas, te reitero, las entradas también a través de entrada web, en Farmacia Echegaray, Hoffman, Papelería Salomón y Lapicero. Bueno, está con nosotros el actual presidente del Foro de Abogados, José Salinas, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Mariano? Hola, José. Guillermo, buenas tardes. Bienvenido. Pero además es un especialista en el área previsional y laboral, y de eso precisamente queríamos hablar. ¿Te parece? Sí, cómo no. Vamos a poner ahí el código QR porque también es importante que la gente le haga llegar preguntas al doctor Salinas. Hay muchísimos docentes que quieren saber qué pasa con su régimen previsional. Bien. Porque se habla mucho de los reajustes previsionales. Es un régimen especial el de los docentes. ¿Es así o no? Bueno, la verdad la respuesta sería de dónde la miramos. Si es de parte de ANSES, la respuesta sería no. Es un régimen general más el suplemento docente. Te lo pongo en un ejemplo. Una docente que se jubila percibe, se le liquida el haber según el régimen general o común, según como liquida ANSES, digamos, teniendo en cuenta el promedio de las remuneraciones en los últimos 10 años. Y, por ejemplo, para que quede claro, una directora se le determina un haber de 1,5 millones, ¿sí? Sin embargo, el 82% de su cargo de directora es de 2 millones. Entonces ANSES le paga el 1,5 millones y aparte le agrega un concepto que lo ve en su recibo como variación salarial 14, resolución 14, que es el suplemento docente para llegar al 82%. O sea, se le agrega un suplemento, sin embargo, en su recibo figura Ley 24.241, que es el régimen común, más el suplemento docente. En realidad figura
como docente, ley 24241. Bien, prestación docente. Bueno, y lo que te digo, pero, bueno, o sea que al comienzo está bien liquidada. Cobra el 82% de su cargo de directora. El tema es con posterioridad. No tiene una movilidad que sigue al cargo en actividad, sino que tiene en cuenta un promedio de los aumentos nacionales en los docentes. Es decir, que si hay una paritaria que aumenta un 30% y el RIPDOC, el índice de aumento, es de un 20%, ya está perdiendo un 10%. O sea, con el tiempo vemos que el salario, la jubilación, el haber jubilatorio no se equipara al 82% del cargo en actividad. Hay dos tipos de reajuste, es una gran pregunta porque dicen, bueno, ¿qué reajustamos? Hay un turno específico en ANSES para reajustar el suplemento docente, que es la diferencia que hay entre el haber que existió al momento que el docente inició el trámite jubilatorio con el 82% del momento en que cesó en el cargo. Entonces hay veces que da diferencia, hay veces que no, porque todo depende. Y en ese caso, ese reajuste lo pide cada docente en función de su salario, o el fallo que dé ANSES o que dé la justicia es para todos los jubilados que están en mismas condiciones. Ese reajuste del suplemento docente es un reajuste administrativo, no tiene nada que ver con la parte judicial. Ah, es administrativo. Es administrativo, como te decía, hay un turno específico para reajustar el suplemento docente. Gestionan ante el Ministerio un formulario que es el decreto 137 del 2005, donde establece cuál es el 82% del haber que tenía, del cargo que tenía al momento que cesó, que finalizó su relación laboral. Entonces ANSES coteja si hay una diferencia con el 82% o el haber que venía cobrando, si hay una diferencia, se la liquida, se la pone al pago. Bien. Sin embargo, hay otro reajuste, que es lo que hablamos al comienzo, que con el tiempo lo vemos, notamos que hay una diferencia, sobre todo te estoy hablando desde el 2022 a la actualidad, hay una diferencia entre el docente que se jubiló antes de ese periodo respecto al activo. José, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Preguntas dice, ¿ANSES paga realmente el 82% móvil a un docente jubilado? Al comienzo sí, sería la respuesta. Al momento del alta del haber jubilatorio, esto que les mencionaba, el haber liquidado según el régimen general más el suplemento docente equivale al 82%. Sin embargo, como tiene otra movilidad, la movilidad que se le otorga al docente jubilado no sigue al cargo en actividad, con el tiempo no se transforma en el 82% móvil. En esos casos, muchos se ven obligados a judicializarlo, donde sí hay una respuesta, sí hay un antecedente incluso de la Corte, que es el fallo Gemelli, que otorga el 82% móvil, teniendo en cuenta el haber o las horas que tenga al momento que finalizó la relación laboral. Pero hay otro problema. No sé si hay otra pregunta, perdón. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de reclamos puede hacer un docente jubilado para mejorar sus ingresos, su jubilación? Bueno, el primero, el que mencioné recién, el reajuste del suplemento docente, que lo puede hacer incluso sin intervención de ningún abogado. Y el segundo vendría a ser, ya con miras a agotar la vía administrativa, hay que hacer un reclamo ante ANSES, solicitando el 82% móvil, siempre y cuando es importante que el docente coteje, haga esta comparación, solicite ante el Ministerio de Educación una escala salarial para saber cuánto cobra un docente que tiene el mismo cargo que ella tenía. Bien, por ejemplo, en este caso de director, si se jubiló en el 2020, ¿cuánto cobra un director con el mismo radio, con la misma antigüedad en la fecha? Y cotejar. En ese caso, ahí se analiza la conveniencia o no de judicializarlo. ¿Hay mucha litigiosidad por esas diferencias, José? Cada vez más, y surge mucho con otra problemática que tienen los docentes, que es el cobro de un tope se le aplica justamente el tope del haber máximo a los docentes, justamente porque están incluidos dentro del régimen general. Se le aplica un tope del régimen general. Si se aplicara realmente su régimen especial, porque ellos aportaron un 2% adicional, que es la ley 24016, esa ley, este régimen especial no establece ningún tope, que es lo que dice siempre la justicia federal en sus fallos. Por lo tanto no corresponde. Entonces ahí los docentes se están dando cuenta, bueno, no sé si estoy cobrando el 82%, lo que debería.
Una más. Otra más dice, ¿qué requisitos se necesita para iniciar el reclamo? Y otra, una vez ganado un juicio por el 82%, ¿ANSES cumple con esa sentencia? Uy, qué buenas preguntas. Bueno, respecto a los requisitos, es necesario que soliciten ante el Ministerio de Educación una constancia de escala salarial, que para ello deben llevar el último haber que tenían en actividad, el último recibo de haber en actividad, y también la resolución de baja del ministerio donde surge el cargo que tenían. Bien, con eso gestionan una escala salarial y uno puede hacer la comparación. Y respecto al cumplimiento de la sentencia, lamentablemente no tiene una solución final. Si bien la justicia falla a favor del 82% móvil en todos los casos, en el 100% de los casos, hoy en día no se ha automatizado por parte de ANSES el cumplimiento de la sentencia. Es decir, ANSES no se encarga de conseguir las escalas salariales y abonar el 82% del activo. Lamentablemente la solución momentánea es ejecutar la sentencia practicando liquidación, oficiando a Educación a que remita la escala salarial y sacar diferencia hasta que algún día exista una decisión de que la propia ANSES, digamos, se encargue de conseguir las escalas salariales y abone la sentencia como establecen. Vamos a volver sobre el tema, José, en otra oportunidad porque, como habrán notado, es de muchísimo interés de nuestros televidentes. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muy amable. Un par de minutos nada más, ya volvemos. Bueno, seguimos acá en De Sobremesa y estamos, como todos los lunes, con la doctora María Soledad Alés, la propietaria de Humana Salud. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, ¿y vos? Muy bien, muy buen lunes para todos. Bueno, se ha hablado mucho en los últimos días de anestesias y de qué es lo que se utiliza para anestesiar a la gente y de algunos consumos por ahí de algunos médicos que trabajan precisamente en esa área. Pero queríamos saber qué es lo que es el fentanilo, qué es lo que es el propofol, cuál es la diferencia entre uno y otro y para qué es lo que sirven. ¿Puede ser, Sole? Sí, o sea, es que creo yo que alrededor de toda la información que hay dando vuelta tenemos la obligación de informar correctamente, valga la redundancia, porque cualquiera de nosotros que nos dicen tenés que ir al quirófano, ¿qué es lo que te da miedo? La anestesia, naturalmente. O sea, a todos nos da miedo la anestesia. Entonces, que encima esté como ensuciado, con información no clara, es peor. Mucho peor porque ya todos tenemos miedo. La verdad es que todos nos dicen que tenés que anestesiar y a todos nos da miedo. Vamos a ser claros. El hecho pasó. No es un invento del periodismo, ni mucho menos. Mira, yo te voy a decir algo y esto es a título personal, digamos. Yo estoy convencida que estamos hablando de esto por dos cosas. Una, porque quien falleció es un anestesista. Y segundo, porque el involucrado es el jefe de anestesia del hospital italiano. Exactamente. O sea, por eso. Pero no es porque esto no pase. Esto pasa. Pasa. O sea, porque las adicciones existen en todos los ámbitos y los médicos no estamos exceptos a esto. ¿Qué pasa? Que si yo a vos te digo te tenés que operar y está en todos los noticieros diciendo que los anestesistas no están bien, imagínate que si uno ya tiene miedo, mucha más desconfianza nos va a dar. Entonces creo que tenemos la obligación de hablar claro. El propofol es un anestésico que se usa siempre. En anestesia, en sedaciones, que las sedaciones es vos tenés una urgencia y te tienen que intubar, eso es una sedación. ¿Por qué se usa? Porque es una droga que te produce sedación inmediata, o sea, es rápida. El propofol es a todos los que nos han hecho procedimientos mínimos, tipo endoscopía o cirugías menores. Vos estás acostado y hay alguien que te habla de atrás, ese señor es el anestesista, te pone un suerito, por ahí va el propofol, te pone una máscara y te dice contá hasta 10. Nunca pasás más de 3. Nunca llegás a 3. Ese es el efecto del propofol. Desarrollado antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y usadísimo, y es súper útil, es seguro porque da una sedación corta para iniciar la sedación y de duración corta, y es muy seguro en su uso, correctamente usado. Claramente. Totalmente. ¿Estamos? Y el fentanilo es un derivado de la morfina, es un analgésico excelente. Y para que ustedes vean el grado de seguridad que tiene el fentanilo, existen los chupetines de fentanilo para los chicos que tienen quemaduras. Para poder manejar el dolor se les dan chupetines de fentanilo porque su efecto analgésico es buenísimo, con efectos adversos molestos muy pocos en comparación con la morfina. Lo que pasa es que hemos tomado conocimiento, no sé tanto del propofol, pero sí el fentanilo, a partir de las imágenes del efecto zombie que genera en los adictos en Estados Unidos y en otros países, pero fundamentalmente en la costa este de Estados Unidos. Es que tiene un efecto adictivo
tremendo. Entonces, por eso es que hay que usarlo bajo supervisión médica, con mucha responsabilidad, con indicaciones claras. Entonces, ¿por qué me parecía tan importante hablar de esto? Porque yo creo que tenemos la obligación de transmitir que son drogas seguras usadas correctamente. Vuelvo a decir lo mismo, si esto no se hubiese dado en el contexto que se dio, de esto no estaríamos hablando. Pero para que quede claro, lo que a uno le genera en medio de una anestesia no va a generarle adicción, no va a tener ningún riesgo a futuro, siempre y cuando haya un médico especialista ahí. Que para eso son los anestesistas, que para eso están las residencias de anestesia. También porque, a ver, esto que pasó, no todos los anestesistas tienen las mismas prácticas, ¿está bien? Y hay gente que... No, son una minoría, vamos a aclararlo. Eso es a lo que aclaro, o sea, ¿me entendés? Porque como existe en el periodismo, como existe en la política, como existe en la economía, como en todos existe en el lados. deporte. Esto es a lo que yo voy, es una minoría, y porque hay que darle tranquilidad a la gente, de que si te vas a anestesiar, los anestesistas son gente formada y que son muy comprometidos con su trabajo, ¿está porque bien? además asumen el riesgo en el que el paciente está en ese momento. Es el riesgo máximo. Exactamente. Porque ellos son los que te controlan el nivel de sedación con efectos adversos que obviamente pueden ser complejos, pero es gente formada y gente que se toma su trabajo en serio. Digo esto porque vuelvo a como empezamos. Todos tenemos miedo a la anestesia, pero hay gente que está formada y que se toma esto muy en serio. Lo que pasa es que ves ahora en todos lados que hablan de propofol y fentanilo, digo, tan livianitos, y son drogas que de verdad se usan, que son seguras. Vuelvo a decir lo mismo, el propofol se usa para procedimientos mínimos, para endoscopías, para cirugías menores. Todos los que hemos pasado acá por un quirófano hemos estado bajo los efectos del propofol y son súper seguras. Y la gente que administra anestesia es gente responsable. O sea, no es la mayoría lo que pasó, son la minoría. También vemos una cosa, cuando te despertás de la anestesia, no es lo mismo si es una intervención sencilla que si es una más complicada. Por supuesto, y el despertar no es el mismo, ni las horas de recuperación posteriores. Si vos tenés... Con el propofol se hace lo que es una sedación, por eso digo son cirugías menores. Ahora, si vos tenés una anestesia más compleja, donde te intuban, son más horas de cirugía, obviamente el despertar posterior y el seguimiento es otro, ni hablar de si posterior a tu cirugía vas a una terapia intensiva, ¿cierto? Hablas de un uso combinado de propofol y de fentanilo. Sí, porque esto es lo que se usa para las cirugías menores. O sea, las dos juntas, se usa el propofol para la inducción y el fentanilo tanto para la analgesia como para la anestesia, para las dos cosas, y son de uso habitual, y no porque lo usemos en un quirófano ni nos va a producir adicción, ni porque creo que hay que sacarle este mote, porque si no vamos a tener todos miedo de... ¿Qué pasa en la odontología o lo que se utiliza en la odontología? ¿Es el mismo tipo de sustancia o no? No, porque lo que se usa en la odontología es local. No es endovenoso para una sedación profunda, ninguna de estas cosas. El fentanilo se usa mucho para el tratamiento del dolor, sobre todo en fases más terminales. En la Argentina hay muy pocas presentaciones disponibles, pero en otros países, en Chile nomás hay parches de fentanilos, porque la verdad es que su efecto analgésico es buenísimo y excelente. Usado en dosis correctas, uno no va a terminar siendo adicto. Pero la dosis correcta la determina el médico, el profesional. Sole, y la venta de fentanilo está prohibida fuera de los sistemas hospitalarios, ¿no es cierto? El fentanilo está prohibido, sí, y el propofol también. Y aparte o sea, para que sepan, el fentanilo está en todos los hospitales, y el propofol también, pero uno como médico, cada vez que usa una ampolla de fentanilo tiene que llenar un montón de papeles, y son todos muy perfectos, porque todo tiene seguimiento del ministerio. No es hay que trazabilidad del uso. Muchísima trazabilidad, porque hay hasta dobles ciegos de seguimiento, que es... La farmacia te entrega con ampolla rota, o sea, con ampolla usada, no es que solamente la receta, lo cual obviamente me van a decir, bueno, sí, pero igual pasó, sí, como todo, hay controles y cuestiones que pueden pasar, pero lo que quiero decir es que hay control y existe un seguimiento para esto. Sí, lo que algunos sostienen es que en muchos casos se aplican menores dosis, porque tal vez el paciente necesita menores dosis, y esos restos de fentanilo o propofol es lo que después se utiliza como droga o estimulante. Mira, esto de nuevo, a título personal, si vos me decís, el entregar la ampolla rota es 100% la seguridad, no, porque vos te puedes llevar la jeringa cargada igual, pero bueno, son los mecanismos que hay, y obviamente uno entiende que estás tratando con un profesional que no debería ir por estos carriles. Los casos que cobraron notoriedad son menores respecto de la totalidad. Globalidad. Cobraron notoriedad justamente porque se trata de un nosocomio muy conocido. Decidme una cosa, ¿es cierto que se hacen además controles cada tanto a los profesionales de la salud en algunos hospitales
para saber si tienen consumos problemáticos? Mira, se hace a los anestesistas, la Asociación de Anestesias lo hace. Sé, porque he estado hablando con gente del ministerio, que la idea es empezar a hacerlo a los profesionales de guardia al azar, que yo, o sea, la comparación que hice es, vos a un conductor de larga distancia te paran en el medio de la ruta y te hacen los controles de alcoholemia y nadie avisa, con lo cual no estaría mal hacerlo al azar. No se hace a nivel general, sí a los anestesistas. Obviamente esto está disponible en todas las guardias, o sea que cualquiera tiene acceso. Está controlado y vuelvo a decir lo mismo. Creo yo que esto tomó tanta notoriedad porque está involucrado el jefe de anestesia del hospital italiano. Porque tampoco ha salido la sociedad anestesista a dar un comunicado ni a expresarse sobre este tema. Y creo que debiera hacerlo. Sí, y creo además que también hay que reconocer que esto puede pasar. O sea, vos lo dijiste recién, pasa en todos los ámbitos. Nosotros no estamos exentos, somos Sí, lo que pasa es que no es lo mismo la gravedad si es un conductor de un colectivo o un médico a que si es otra persona que no tiene en su mano la seguridad de las personas. Vos lo dijiste, uno va al quirófano con miedo y te entregas las manos de quienes se supone que hacen las cosas bien y uno tiene que tener certeza de que las hacen bien. Pero aparte, ¿a qué tenés miedo? A la anestesia. Naturalmente. O sea, si yo te digo, te tengo que sacar la vesícula, ni te importa cómo es el procedimiento. Lo único que me vas a preguntar es cómo es la anestesia. Entonces creo que en todo este contexto, y por eso me parece importante esto, porque uses estas sustancias no te vas a volver adicto, se usan en las dosis necesarias solo para anestesia, y esto que pasó es un hecho aislado, no es lo que pasa generalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Sole. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, vamos a una comunicación telefónica que tenemos con la mamá de un alumno de un colegio preuniversitario. Estamos hablando con Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, lo hablamos al principio del programa y hablábamos de la realidad hoy de muchos alumnos de los colegios preuniversitarios que siguen sin clases. Es así. Bueno, antes que nada les agradezco la paciencia por esperar. Si bien habíamos pactado una reunión antes, una charla, perdón, tuvimos una reunión que nos convocó una de las autoridades de la industrial y pudimos participar un grupo de padres donde le transmitimos esto que dicen ustedes, la preocupación porque los chicos no tienen clase. ¿Cuántos días de clase han tenido los chicos en lo que va de este ciclo lectivo? Siempre que me preguntan eso, respondo lo mismo. Hay certeza de las veces de los días de clase, de los de paro, pero no tenemos certeza de los días de clase. ¿Qué pasa? Por ahí nos dicen, vengan tal día que hay actividad, los chicos van y de repente el profesor solamente les da medio módulo, se retira, o avisa que no va a ir, entonces los chicos se enteran en el momento, o lo que también nos transmitió hoy en la reunión, que a veces va el profesor, los chicos van solo 2 alumnos, por ende tampoco hay clases, porque no puede dar un contenido en un grupo de 35 si hay 2. Y esto, bueno, se ve reflejado en esto, no poder tener a ciencia cierta la cantidad de días de clase. No es real que los chicos tienen clase los días que supuestamente no hay paro. Verónica, ¿y qué respuesta han recibido? Primero, del sector sindical, que entiendo han tenido conversaciones en ese sentido, y luego de las autoridades de la universidad. De las autoridades de la universidad, ninguna. Nosotros, con respecto a la sindical, asistimos la semana pasada, el jueves, si mal no recuerdo, a una reunión que nos invitaron a participar. Nosotros asistimos simplemente por devolver esa invitación. No había llegado en forma, digamos, en un mail formal ni nada, sino que era un WhatsApp, de un WhatsApp. Hoy eso también lo hablamos con los directivos de la escuela. Cuando fuimos, lo que planteaban ellos es por qué estaba pasando el tema del paro. Nosotros le dijimos que entendíamos como desde el día 1, pero lo que queríamos saber es cómo se iba a garantizar el derecho a la educación de los chicos, y más sabiendo que están en época de cierre de bimestre. ¿Algunos padres plantean la posibilidad de judicializar este tema? Lo que pasa que es lo que hablamos hoy también. Nosotros tuvimos que ir a la instancia de Nación ante la falta de respuesta de autoridades. En el primer contacto que tuvimos con alguien fue con el gremio. El gremio nos contactó para hablar. No entendíamos el porqué, no entendíamos cuál era el vínculo que como padres tenemos con el gremio, porque no tenemos un vínculo contractual con ellos.
pero sin embargo asistimos a ver qué es lo que ellos decían y también a trasladarles esa preocupación. De esa reunión, más que nosotros sabemos que hablamos y decimos la verdad, que es lo que se dijo, la posibilidad era de hacer clases abiertas, nosotros le dijimos que es una posibilidad en complemento a las clases obligatorias que los chicos tienen que tener. Eso estaba previsto para esta semana, salimos como de un acuerdo de, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, nos pidieron acompañar en las marchas y demás, la respuesta fue, papás autoconvocados, no va a prometerte que va a llevarte una masa de gente, porque nosotros no obligamos a nadie a hacer algo que no quiere. Simplemente es, el que quiere va a participar y no, ustedes pueden invitar. De ahí en más es abierto. El día viernes fue lo de la carpa. Bueno, sobre ese punto en particular quiero consultarle. ¿Hubo algún planteo respecto de un eventual adoctrinamiento político? Nosotros, como le dijimos recién a las autoridades con las que hablamos, no podemos... Parece que se interrumpió la comunicación. ¿Hola? Sí, ¿Hola, ahora hola? le escucho. Sí, le escucho. Como les decía recién con las autoridades que estuvimos ahí hablando, nosotros no podemos decir de qué hablaron exactamente y cuáles fueron los términos. Ellos nos aseguran que hubo una conversación abierta para contarles sobre la realidad. Le pregunté que por qué, si en el marco de querer hablar esto y de visibilizar esta actividad, ¿por qué no se avisó a la familia que se iba a hacer esta actividad, que se iba a hablar de tal tema? Es más, quizás padres podían participar, o chicos, porque también había chicos que no pudieron participar porque supuestamente algunos docentes no podían dejarlos salir. Y en eso está bien, o por lo menos entiendo. Bueno, volvemos a tener problemas con la comunicación. Volvemos a tener problemas. Bien. Verónica, ¿me escucha? Yo lo escucho bien. Bueno, no, es que a nosotros se nos interrumpió el audio. Una última pregunta, muy cortita, por favor. Sí. ¿Cuáles son las acciones que van a realizar de ahora en más en función de esta realidad que está describiendo? Lo que le pedimos es que, por favor, antes de una actividad eventual de acción de visibilización, se nos avise. Y que cada familia decida si su hijo va a participar o no. O cada chico pueda participar de la actividad y que no afecte la actividad de clases. Porque una actividad así, en horario de clases, no corresponde. Verónica, le agradecemos la amabilidad que nos haya atendido. A ustedes por la paciencia y por la visibilización de esto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Verónica, la mamá de un chico, de un alumno de un colegio preuniversitario, lo planteamos en la apertura del programa. La dificultad es cada vez más grave porque se acumulan los días de paro, los días sin actividad, y como nos lo dijo aquí en su momento Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, hay una posibilidad cercana de una profundización incluso de las medidas de fuerza. Bueno, antes de irnos y ya por despedirnos, Sandra, contanos, Airbag en San Juan. Sí, Airbag viene a San Juan y faltan muy poquititos días. El sábado 18 va a estar en la provincia, exactamente en el playón de estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Las entradas están a la venta. Hoy leía en algún medio que están prácticamente agotadas, así que ahí lo tenés en pantalla, lo tenés en el flyer, cómo podés hacer. Las entradas también las vas a poder sacar en el lugar, pero te sugiero que lo hagas con anterioridad. Giselle, un hecho policial con un niño que sufrió quemaduras en 25 de mayo. Sí, por suerte hay que decir que está bien. Este chiquito estuvo manipulando un envase con nafta en su domicilio. Fue y buscó un encendedor, esas picardías de una criatura. Lamentablemente, bueno, todo esto combustionó. Él se quemó parte de su cuerpo, el cuello, el tórax. Por suerte llegó la ambulancia, lo trasladó hasta el Hospital Marcial Quiroga y este chiquito de 9 años está bien, sufrió estas quemaduras, pero fue atendido a tiempo. Tenemos que estar un poco más atentos, no dejar nada
que pueda causar peligro a un niño tan chiquito, porque hemos tenido historias con otros desenlaces, lamentablemente. Una última cosa, San Martín, ¿a qué hora juega? Esta noche, a la hora 21:30, en el Hilario Sánchez San Martín, con el arbitraje de Brian Ferreira, va a estar enfrentando a Atlanta en una nueva fecha de la Primera Nacional. Es importante el triunfo para San Martín. Tiene que ganar, tiene que ganar. Se están vendiendo las entradas para que ahora ya puede ir cualquiera, no hace ahora falta ser vamos hincha. todos acá, pero igual hay que seguir haciéndose hinchas. Va a llegar el momento en ¿A qué que se va a la cancha? y llegamos al segundo tiempo ¿Vas? con lo justo. ¿Vas a ver UPCN o vas a ver San Martín? No, San Martín, te sabe decir. No le iba a Pero decir es una final, no le iba a decir a Pepe Villa ahí porque después me lo sigo cruzando. Yo soy de Obras y de San Martín. ¿Es opción para ella San eso? Concepción, Concepción Patín Club y Obras. Así es el orden. Bien. Ah, bueno. Sí, no se negocia. La localía, el barrio, la zona no se negocia. Completamente de acuerdo. Coincidimos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Guille, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que la pasen lindo. Muchas Hasta gracias. mañana. Chao.